¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de lengua y literatura de noveno año de educación general básica de la semana número 11 con el tema de oraciones compuestas subordinadas, con el objetivo de aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión. Primero veamos pues cuántas clases de oraciones gramaticales se conocen, aunque sabemos muy bien pues, que eso se ha enseñado en años anteriores. Tenemos pues los tipos de oraciones desde el punto de vista de su estructura sintáctica. Tenemos oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples pues estas son aquellas que solo tienen un solo verbo sintáctico. Por ejemplo tenemos la señora barre el patio, pues, el verbo aquí es barrer. Las oraciones compuestas dice que están formadas por dos o más oraciones simples. La ventana por la que nos vio da al jardín. Entonces aquí vemos que hay más de una oración, ¿no? Las oraciones compuestas. Entre las oraciones compuestas tenemos las oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones subordinadas, pues estas también son llamadas oraciones secundarias, pues dependen del núcleo de la oración principal para que puedan tener un sentido. Si ésta está sola, pues no tiene autonomía sintáctica. Aquí tenemos un ejemplo. Me dijo que vendrá mañana. Me dijo es la oración principal y que vendrá mañana es la oración secundaria. Si nosotros decimos en la oración que vendrá mañana, pues no tiene sentido. Pero si completamos, me dijo que vendrá mañana, pues ya sí tiene un sentido completo. Aquí tenemos unos ejemplos. Pues. Dice, mi profesora sabe que no estudiamos suficiente para este examen. Si nosotros la oración la colocamos solamente en la que dice que no estudiamos suficiente para este examen, no tiene sentido que no estudiamos suficiente para este examen. No sabemos qué mismo es lo que nos quiere decir, no tenía un sentido. En cambio, si completamos la oración, mi profesora sabe que no estudiamos suficiente para el examen, pues entonces la oración subordinada es aquella que está resaltada. Tenemos otro ejemplo. El libro fue firmado por quien fue su creador. Si la oración solamente hablamos de la oración subordinada, ¿quién fue su creador? No tiene un sentido completo. Pero es muy diferente si nosotros ponemos el libro fue firmado por quien fue su creador. Tenemos un tercer ejemplo en que dice, me llamó para que le resuelva el problema. Si la oración solamente colocamos la oración subordinada, ¿para que le resuelva el problema? No tiene un sentido completo. Pero si ponemos en este caso la oración principal sería, me llamó para que le resuelva el problema. Ahí tiene el sentido completo. Las clases de oraciones subordinadas, pues tenemos oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adverbiales y oraciones subordinadas adjetivas. En las oraciones subordinadas sustantivas, pues funcionan sintácticamente como un sustantivo. En las oraciones adverbiales, pues funcionan como un adverbio. Y en las funciones subordinadas adjetivas, funcionan como un adjetivo. Muchas gracias.